distintas ideas, y en ese sentido le agradezco mucho la presencia a Marcelo Ramal, dirigente de Política Obrera, profesor universitario, y bueno, con todas las ideas y el estudio, ¿no?, profundo respecto al mundo de la economía, que hoy, de la política y de la economía. Marcelo, bienvenido, gracias por estar hoy aquí en la radio. Un gracias placer por para la mí. invitación, ¿qué tal? Bueno, te acercaste acá en la radio, en un ratito vas a estar con parte de la militancia de Política Obrera, transmitiendo algunas de las ideas, ¿no?, que ustedes vienen sosteniendo, en principio respecto a la ley de bases. Y pensaba, bueno, ya fue aprobado, de alguna forma. Sí. Ya fue aprobado. Entonces, ¿qué es lo que se está trabajando en el ámbito de las ideas para o concientizar o ver qué acciones tomar si ustedes ya no están, o sea, en principio no están de acuerdo, pero bueno, es una ley, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, primero ocurre lo siguiente. La ley bases es una ley de leyes o un paquete de leyes todas metidas adentro de una, lo cual ya es algo que tiene que ser criticado porque constituye casi una pretensión plebiscitaria. Las cuestiones que se han colocado en la ley bases no fueron parte de un debate pormenorizado, claro, sino que fueron un poco, bueno, tome o déjelo, aun cuando en todos los idas y vueltas una parte de sus artículos queda fuera. Pero nosotros ponemos fuerte acento en un aspecto de la ley que está así como embutido, que es una reforma laboral hecha y derecha, ¿no es cierto?, que está colocada dentro de la ley bases. Esa reforma la juzgamos muy negativa para el mundo del trabajo, porque, bueno, muchas veces se dice en la Argentina que hay una gran parte de la población trabajadora que está en condición precaria, que cómo se sale de esa situación, qué pasa con la gente que no trabaja. Bueno, la salida que le da la ley bases es universalizar la precariedad, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que está presente allá. Hay varias cuestiones, pero me quiero detener en una, Laura, porque ha sido poco difundida, ¿no?, que tiene que ver con lo siguiente. En la ley bases se plantea que todo lo que se conoce como contratos de servicio, de obra, que puedan realizar las personas, sí, salen del ámbito laboral, no forman parte de la ley de contrato de trabajo y por lo tanto no presumen una relación laboral. Por ejemplo, una relación laboral encubierta. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno piensa en contratos de obra o de servicio, bueno, hay una parte que podríamos decir la parte inevitable, ¿no?, de los trabajadores independientes, un plomero, un gasista, alguien que sí, va a el un mundo lugar. de la construcción, pienso yo que en general son... sí, digamos, en casos o donde profesionales independientes. Profesionales independientes sería, ¿no es cierto?, tal vez un ejemplo adecuado. Ahora, también sabemos que lamentablemente se abusó de la figura del contrato de servicios o de obra para encubrir relaciones laborales, incluso en el propio Estado. Hoy que se habla tanto de reforma del Estado, hay despidos, hay sectores, bueno, también al mismo tiempo, y eso se verificó en este escándalo que hubo con esa organización interamericana y los contratos que hubo en educación, en desarrollo social. El capital humano. En capital humano, iba a decir desarrollo social, sí, exactamente, en capital humano. ¿De qué se trataba eso? Bueno, de reemplazar trabajadores efectivos por otros que estaban o pasaban a estar en una relación laboral encubierta. Porque alguien que firma un contrato por 2 años o 1 año, renovable indefinidamente varias veces, y trabaja extendiendo una factura, sí, bueno, es parte de un fraude laboral, aunque sea bendecido o financiado internacionalmente o lo que fuera. Bueno, ese fraude laboral queda legalizado en la ley bases. Ahora, hubo un tratamiento donde muchos dijeron que este capítulo de las leyes laborales, bueno, como
que hay muchas cosas que no entraron. Lo que vos estás planteando, se puede, por lo que escucho, se puede seguir con otras herramientas legales, como por ejemplo plantear la inconstitucionalidad, porque hay un derecho laboral en Argentina, o esta ley afecta a ese derecho laboral, o se puede plantear la inconstitucionalidad. O sea, la ley virtualmente deja en el aire el derecho laboral, por esta y por otras cuestiones. Prolonga el periodo de prueba en el trabajo, bajo ciertas circunstancias hasta 8 meses, incluso un año, dependiendo del tipo de establecimiento. Entonces, es un golpe muy importante, y acá viene tu pregunta, es decir, bueno, ¿cómo acciona el trabajador? Más allá de la parte judicial o demás, el recurso del trabajador es apelar a su derecho colectivo a hacer huelga, a movilizarse y demás. Eso también está afectado por la ley Bases, porque hay un punto, si coloca como causal de despido el hecho de llevar adelante una acción para convencer a otros trabajadores en el sentido de llevar adelante una huelga o una medida de fuerza. El derecho de huelga, a diferencia de la libertad de expresión o otros derechos, no es un derecho individual, es un derecho que se ejerce colectivamente, porque individualmente no tiene sentido. Sí. Si vos mañana haces huelga y faltás a la radio sola, nadie te va a dar pelota. No tiene impacto. Tendría que parar toda la radio, ¿no es cierto? Y dejo establecido que no estoy incitando a la huelga. Mira, Marcelo, no sé si te van a volver a invitar. ¿No es cierto? No me van a volver a invitar, pero quiero decir que efectivamente es un derecho colectivo. Sí. Entonces, ese derecho también se ve limitado, ¿no es cierto?, en la ley Bases. Ahora, indudablemente ningún derecho de la clase obrera fue o reposó en un papel a favor o en contra. Esto dependió esencialmente de la relación de fuerza entre el capital y el trabajo. Entonces acá viene una cuestión que vamos a conversar en la charla de hoy, en el sentido de cómo aquellos sectores que están dispuestos a oponerse a esto articulan una reacción más general, teniendo en cuenta además que estamos ante un gobierno que cuando, ponemos en un paraguas toda esta cuestión, ley Bases, derecho laboral, cuando miramos todo el aspecto económico general, está cruzado por contradicciones y por inconsistencias muy profundas. Casi que está buscando salvar el favor de la clase empresarial llevando adelante esta reforma laboral. Un dólar disparado, reservas internacionales en baja, una recesión económica que ya más que recesión es depresión, ¿no? Ahora, los economistas diferencian, ¿no es cierto?, la recesión es como un bajón momentáneo. La depresión es lo que en una persona llamamos depresión también, es decir, un periodo constante, prolongado, ¿no? Profundo, constante de abatimiento, en este caso económico, que es lo que estamos... ¿Cómo ves el escenario de la Argentina? Porque encima pienso que vos sos un referente del mundo de la izquierda, pero finalmente en tus argumentaciones hay un gran abanico de economistas que no son tan de izquierda que coinciden con esta mirada de... Entonces, ¿cómo observás el escenario próximo? No, el escenario de la Argentina es contradictorio, porque indudable, el otro día estuve en Villa Constitución, una ciudad industrial muy importante, con obreros de la industria de siderurgia, en una charla parecida a la que vamos a hacer acá en Vicente López, y crudamente, por ejemplo, en una fábrica muy grande de ahí de Villa Constitución, una de las fábricas más grandes del país, la ahora filial local de ArcelorMittal, y que se llamó Asindar durante tantos años, bueno, los obreros votaron mayoritariamente a Milei. Entonces, en esto, uno dice lo siguiente, está la adhesión profunda, consistente a esto que estamos viendo, que por distintas vías es muy negativo para los trabajadores, o está más bien un rechazo confuso, improvisado a través del voto,
a un régimen político, social, anterior, completamente agotado. Porque los trabajadores no quieren volver a ese pasado. Entonces, en este procesamiento de la experiencia... Pero ahí la izquierda no supo conquistarlos. Bueno, las razones por las cuales la izquierda no conquistó ese favor tienen que ser indudablemente discutidas. Una parte... ¿Lo están discutiendo? Por supuesto, una parte tiene que ver con la política de la propia izquierda. Es decir, la izquierda durante ese periodo buscó postularse como una alternativa política que más allá de alguna presencia parlamentaria disputara el poder político con un programa. Bueno, es un tema que tendrá que ser discutido. Nosotros no somos una fuerza autocomplaciente y tal vez en el marco de la izquierda buscamos, ¿no es cierto?, diferenciar este punto. Pero ahora se vuelve a plantear esta cuestión, porque indudablemente Milei no puede ser la estación terminal de toda esa masa que votó por él, pero la población trabajadora no quiere volver al pasado. Entonces se plantea un desafío muy interesante. Sí. Yo tengo así como una idea, no a nivel académico, pero digo, soy testigo de un cambio de era, ¿no? Están cambiando las formas del trabajo, las herramientas del trabajo, las formas de comunicación, las formas de medios de comunicación y de comunicación intrapersonal incluso, ¿no? A partir de la irrupción de la tecnología. ¿Cómo la izquierda, que siempre, digo, no sé si te sentís cómodo cuando hablamos de izquierda o con estas... Sí, sí, por supuesto, porque reivindico indudablemente una historia que buscamos recoger creativamente, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo es ese concepto? No sé si estás de acuerdo con esta mirada que te estoy planteando, donde irrumpe la tecnología, donde vienen a cambiar, como te digo, el intercambio comercial, incluso hay nuevas monedas dando vuelta en el mundo sin el arraigambre de un territorio. Los instrumentos del trabajo también están cambiando, las formas que nos comunicamos. Entonces, ¿cómo se piensa esta categoría de izquierda y en este escenario también en Argentina, ¿no? Bueno, ¿cómo se adopta la irrupción de la tecnología y de estos cambios que son culturales? Sí, te entiendo perfectamente. Mira, el problema de la tecnología, el problema, tomémoslo en un sentido más amplio, del desarrollo de la productividad del trabajo. Los cambios en la productividad. ¿No es cierto? Son siempre novedosos, siempre toman nuevas formas, pero el problema que plantean desde el punto de vista social, digamos, de la relación entre las clases sociales, no ha variado en el tiempo. ¿En qué sentido te digo? El cambio tecnológico, el cambio del rendimiento del trabajo, las tecnologías, en una sociedad dominada por el capital, genera la enorme paradoja que en vez de convertirse en un factor de liberación de las posibilidades del ser humano, se transforman en un factor de mayor sometimiento. Esta es la gran paradoja. Vamos a ir, si me permitís un minuto, entre lo antiguo y lo actual. Fíjate, en el momento de la revolución industrial, bueno, el descubrimiento de la fuerza motriz del vapor, de la máquina, fue absolutamente revolucionario. Sin embargo, los que pusieron en marcha, los patrones que pusieron en marcha esa innovación, para amortizarla rápido, prolongaron la jornada laboral. Entonces, mirá qué gran paradoja de la historia. Había máquinas que hipotéticamente alivianaban el trabajo de las personas y sin embargo esas máquinas... Es lo mismo que pasa ahora. Obligaron a trabajar 12, 14 horas por día y los niños también. Sí. Y obligó a la mujer, que nunca dejó de trabajar en la casa, además tener que trabajar, ¿no es cierto?, en la fábrica. Sí. ¿Qué pasa hoy? No nos alcanzan las horas del día. Tenemos las aplicaciones digitales. Si ahora cuando salís de la radio querés comer una pizza porque no tenés tiempo de cocinar, llamás a la aplicación digital, ¿no es cierto?, y te trae el delivery. Ahora, la aplicación digital está en la frontera del conocimiento,
pero el chico que te trae el delivery no tiene derechos laborales. Nada. A lo mejor es un inmigrante, es una persona que trabaja completamente desprotegida en materia de salud, de seguridad, es decir, la posibilidad de vivir los riesgos del trabajo, los riesgos, cualquier tipo de accidente. Es decir, la tecnología, en vez de ser un factor de liberación de la humanidad, se transforma en un factor de mayor sometimiento. Entonces, como socialistas, no rechazamos en absoluto la tecnología, la consideramos la señal o el síntoma de que la sociedad puede organizarse de otro modo si finalmente los trabajadores, que son los productores sociales, toman las riendas del proceso social. Este es el debate que tenemos que dar. Y vale también para la reforma laboral, porque en esto de la tecnología, yendo ya más, digamos, a lo inmediato, a lo que pasa, muchas veces se asocia a la precarización laboral, el llamado trabajo flexible, como una consecuencia, digamos, inevitable del cambio tecnológico. Es decir, precarización sería sinónimo de fatalismo. No, de ningún modo, porque los mismos sistemas, el GPS que guía al chofer de Uber, los mismos sistemas tecnológicos que facilitan el uso para el que consume uno de estos productos, facilitarían perfectamente un régimen de protección laboral. Hice tantos viajes, me representaron tantas horas, esto me debería significar un ingreso fijo. Se podría programar perfectamente. Una sociedad socialista dirigida por los trabajadores incorporaría todo ese patrimonio tecnológico, que finalmente es el resultado del trabajo humano, y por eso lo reivindicamos, en función de una regulación social consciente que liberara al ser humano, entre otras cosas, de la carga de jornadas laborales intolerables. Bueno, esto es lo que efectivamente tenemos que discutir, y a esto me refiero cuando digo que la izquierda debe colocarse como un factor de protagonismo político y discutir un programa frente a esta crisis. Hoy hay un problema muy grave que estamos viviendo, suspensiones, despidos en empresas como resultado de la crisis, y se vuelve a plantear el mismo problema, porque las empresas que suspenden o despiden en un periodo muy cercano, bueno, tuvieron beneficios muy importantes, hicieron reservas de capital, de utilidades. Entonces, en ese periodo, los trabajadores percibían el mismo salario. El riesgo empresario es el riesgo de obtener superbeneficios y luego afrontar los problemas de una recesión económica, y el trabajador asegurar su ingreso, que no es beneficio sino la retribución de sus medios de vida. El trabajador que hoy enfrenta una crisis industrial, bueno, las horas de trabajo deberían ser repartidas y organizadas entre el conjunto para evitar las suspensiones y permitir que los trabajadores continúen percibiendo su salario. Marcelo, te agradezco muchísimo que hayas venido aquí al estudio. Simplemente decir que en un ratito voy a estar en el Centro Cultural Tiempos Modernos, en la calle Aristóbulo del Valle de Vicente López, más o menos al 300, muy cerquita de la General Paz. Y muchísimas gracias por el espacio. Para nosotros un placer haberte recibido y escuchar, ¿no?, todas estas ideas y que nos ayudan a pensarnos sobre todo esto. Seguimos hasta las 7.